Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Esperamos que usted y su familia se encuentren muy bien, que estén allí. Quizás podemos compartir el desayuno en esta mañana de día domingo. Quiero llevar a su mesa el pan de vida, la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Dios nos enseña muchas cosas. Hay cosas que son fuertes, pero son normas, son estatutos, son ordenanzas, son mandamientos, son promesas que Dios dejó en su palabra para que nosotros podamos vivir de una manera que agrada su corazón. Allí nos enseña muchas verdades. Allí nos dice, por ejemplo, no robarás, no darás falso testimonio, no cometerás homicidio. Son reglas claras y contundentes. Amén. Pero algunas no son tan claras. Como que nos cuesta un poco entender. Como que nos cuesta un poco poder visualizarlas bien. ¿Ya? Entre el blanco y lo negro, siempre también está ese color medio gris entre blanco y negro. Y no la podemos visualizar bien. Pero cuando ya llegamos a la madurez, cuando ya llevamos varios años caminando en este largo camino del Evangelio, tenemos que aprender a ver esa zona gris. Tenemos que mirar ya esa zona gris. No es que ya no veamos los límites que Dios nos ha puesto. Sus leyes no cambian. Su palabra no cambia. Amén, queridos hermanos. No podemos o no debemos cometer el error de pensar que todo es transable, que todo es negociable. No es así. No es así. Hay ciertas cosas en la vida que no son fáciles de juzgar. Entonces cabe la pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿cómo podemos distinguir lo correcto en estas situaciones? ¿Cómo? Y allí en los versículos de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo nos da tres principios importantes que nosotros podemos aplicar cuando la decisión que debemos tomar no es completamente clara, cuando tenemos dudas, cuando no tenemos la certeza. El apóstol Pablo enfatiza en esta palabra. Y allí en el versículo 23 de 1 Corintios capítulo 10, dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien le dice: esto
ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos, dice el texto, de conciencia. El apóstol Pablo nos da una solución concreta a la situación de Corinto. Había problema. La pregunta de la carne sacrificada a los ídolos. Ahora, ¿dónde se aplican estos tres principios? El primer principio lo encontramos en el verso 23. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. La primera frase que repetían los corintios que disfrutaban su libertad en Cristo, decían, soy libre de la ley, soy libre, vivo sin límites. Así decían ellos. Pero Pablo, el apóstol Pablo le dice, sí, está bien, pero no todo es provechoso, no todo le conviene, no todo es beneficioso. Queridos hermanos, aquí está la primera pregunta que debes hacerte cuando tomas alguna decisión, querido hermano. ¿Me beneficia lo que voy a decir? ¿Me beneficia lo que voy a hacer? ¿Me beneficia? En otras palabras, cualquier cosa que hacemos debe traer algún beneficio para nuestras vidas. Esto parece obvio, ¿cierto? Pero muchas veces hacemos cosas que no nos benefician. Muchas veces cometemos el error, cometemos torpeza. Dios no nos ha creado, queridos hermanos, para autodestruirnos. No fue así. No es la intención del Señor crearnos para luego nosotros autodestruirnos. No es así. Es el enemigo el que quiere que nos hagamos daño nosotros mismos. Él está allí. Por lo tanto, cualquier cosa que no trae algún beneficio a nuestra vida, amado hermano, y que nos daña sin propósito, usted debe evitarlo. No lo haga. No lo haga. Por ejemplo, sería fumar. No existe ningún mandamiento en la Biblia. No existe nada al respecto que diga no fumarás. Nada dice la Biblia. Sin embargo, sabemos que el tabaco es dañino. Sabemos que el tabaco me daña mi cuerpo. Eso lo sabemos. Daña la salud humana. El tabaco produce cáncer y una serie de enfermedades más. Eso tú y yo lo sabemos. Por lo tanto, aunque no haya ninguna regla al respecto, el creyente sabio no lo va a hacer. No fumará. El creyente sabio no hará tal cosa. Entonces, el primer principio que nos enseña el apóstol Pablo es hacer solo lo que es beneficioso. ¿Me beneficia? Es la pregunta que debe plantearte antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, antes de decir algo. ¿Me beneficiará? El segundo principio extiende nuestra mirada hacia afuera, hacia los demás. Nos lleva a preguntarnos, ¿lo que voy a decir
lo que voy a hacer edificará a otros? Buena pregunta, ¿no? ¿Edificará a otros? ¿Voy a edificar a otros con lo que voy a decir o con lo que voy a hacer? En otras palabras, ¿servirá para animar a otros creyentes? Lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿servirá para animar a mi hermano o a mi hermana? ¿Servirá? ¿Le va a ayudar a su crecimiento esto? ¿Atraerá a otros no creyentes a la fe lo que voy a hacer, lo que voy a decir? ¿Será así? ¿O más bien servirá para desanimar a los creyentes y alejar a los que todavía no conocen a Cristo? ¿Servirá lo que voy a hacer? ¿Servirá? Queridos hermanos, lo que hacemos puede servir para edificar a los demás, para ser constructivo, pero también para destruir. Para destruir. Puede tener el resultado de echarlo al suelo, lo que ya se ha construido, o detener lo bueno que se ha hecho en aquel hermano, hermana, en aquel vecino. Puede ser. Todo lo bueno que estaba sucediendo en su vida, de repente, por nuestras palabras, por nuestra forma de actuar, de repente se va abajo. Se va abajo. Y Dios nos llama no solo a pensar en nuestros propios deseos, sino también a considerar el efecto que nuestras acciones tendrán sobre otros. Como dice el versículo 24, que nadie busque sus propios intereses, sino, dice, los del prójimo. Amén. Un ejemplo de esto serían nuestras palabras. La Biblia nos dice a nosotros que no digamos mentiras. Y nos dice que no digamos cosas obscenas. Que no participemos de chistes groseros. De chistes de doble sentido. Que tu palabra sea sí, que tu no. Amén. La Biblia nos prohíbe el chisme, la murmuración, nos prohíbe esas cosas. Estos límites son claros en la palabra del Señor. Está todo clarísimo. Pero hay otra cosa que podríamos decir que no son mentiras, no son groserías, no son chismes, pero simplemente que nos sirven para edificar a los demás. Nos sirven. Hay conversaciones que no edifican. Hay actos que no edifican, que no ayudan en nada, no contribuyen en nada. Quizás no podemos sentir bien al decirlas, pero no servirán para edificar a aquellas personas que nos están escuchando. No ayudan, no contribuyen. Si tenemos dudas en cuanto a decir algo, preguntémonos. Pregúntate, hermano, ¿qué efecto tendrá lo que voy a decir sobre las personas que me escuchan? ¿Qué efecto tendrá? Qué importante que son nuestras palabras. Qué importante es tener cuidado lo que hablamos. Qué importante es tener sumo cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Preguntarnos qué efecto voy a causar sobre el resto de las personas con mis palabras.
¿Les servirá de ánimo? ¿O más bien los va a perjudicar? Dios nos llama a tomar en cuenta no solo nuestros sentimientos, sino el efecto, hermano, el efecto que tendrán nuestras palabras sobre los demás. El tercer principio que nos enseña el apóstol Pablo es el más importante. Allí en el versículo 31 de 1 Corintios capítulo 10, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Si somos creyentes en Jesucristo, vivamos para la gloria de Dios. Vivamos. Él nos ha creado para reflejar en nuestra vida, en tu vida, su gloria. Tú no vas a reflejar su gloria si tú hablas mal de tu hermano, si tú hablas mal de tu pastor, si tú hablas mal de la iglesia. Tú no vas a reflejar la gloria. Amado hermano, hermana, me he encontrado con hermanos en la calle. Me he encontrado con gente que yo pensaba que eran hijos de Dios, que estaban en la iglesia y que hablan peste de hermanos. Y cuando se refieren de repente al pastor, a la pastora, qué pena, hermano. No voy a nombrar las palabras porque hermano, no edifica. No edifica. Pero en términos duros a veces. No edifica. No le damos la gloria a Dios con eso. No, hermanos. No estamos glorificando a Dios. Pregunto, ¿nosotros podemos dar gloria a Dios en nuestros trabajos? Sí. Tú puedes darle gloria a Dios en tu trabajo, siendo honesto, siendo diligente, siendo sabio, siendo transparente, siendo amable. En nuestra familia, pastor, ¿podemos dar gloria a Dios? Sí, sí podemos glorificar a Dios. ¿Cómo? También siendo sabios, siendo amorosos con nuestra familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, siendo disciplinados, ordenados. Puedes glorificar a Dios. Cuidadosos en tu casa, en los bienes que tú tienes, que Dios te ha dado. Puedes glorificar a Dios. Pastor, ¿en el entretenimiento podemos glorificar a Dios? Sí. Hay momentos que nos vamos a tener que distraer. Hay momentos que tenemos que sacar el estrés que muchas veces se acumula. Y puedes glorificar a Dios en eso. Lo puedes hacer reflejando el gozo, la alegría de compartir con otros, de jugar un partido de fútbol. No te vas a poner a pelear, a discutir con el adversario. Eso no es una forma de darle la gloria a Dios. Porque puede pasar que te enojas. ¿Y dónde queda el Señor? ¿Dónde queda? ¿Podemos descansar, pastor? Claro. El Señor descansó cuando terminó de crear el mundo. Descansó. Entonces abarca todas nuestras áreas de vida. Podemos hacerlo, hermano. Podemos hacerlo. A veces pensamos, si el Señor estuviera a mi lado,
sería todo tan diferente. De esa forma pensamos. Quiero decirte esta mañana que Dios siempre ha estado a tu lado. Siempre. Siempre ha estado a tu lado. Siempre, querido hermano. Siempre. 3 preguntas. ¿Me beneficia? ¿Edificará a otro lo que voy a decir, lo que voy a hacer? ¿Glorificará a Dios con mi comportamiento en mi familia, en el trabajo, en la calle, con mis hermanos, con la iglesia? ¿Glorificará a Dios lo que voy a decir, lo que voy a hacer? El apóstol Pablo fue bien claro con los corintios. Espero que también el apóstol Pablo nos haya hablado esta mañana. Y cuando demos el comienzo de mañana, el comienzo de la semana, el día de mañana, lunes, podamos recordar esta palabra en lo que voy a decir, en cómo voy a actuar, en mi hogar, en el trabajo, en la calle, con mis hermanos, en la iglesia. Espero, hermano, que con el correr del tiempo hayamos madurado, hayamos crecido, hayamos aprendido a ver la zona gris. Porque no todo es blanco, no todo es negro. Hay una zona gris que se logra ver cuando ya somos maduros, cuando ya estamos más grandecitos. La vida cristiana es tan bonita cuando la sabemos llevar. Respetémonos, amémonos. Amémonos. Amemos al prójimo. Eso es lo que quiere el Señor. La vida del cristiano no se desarrolla solamente en la iglesia. La vida cristiana se desarrolla afuera. Nosotros queremos servir a Dios. Queremos hacerlo. Dios no necesita nuestro servicio. No. Dios quiere que tú sirvas afuera. La gente nos ve, el prójimo nos ve, la familia nos ve. Que nuestras palabras salgan sazonadas. Que nuestro accionar sea un accionar agradable. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana. Que Dios te bendiga, querida iglesia amada, amada del Señor. Es un día domingo de familia. Un día para empezar quizás a cambiar algunas cosas que estaban mal. Hagámoslo para la gloria del Señor. Glorifiquemos al Señor con todo lo que hagamos. Pero comencemos ya. Si hay palabras fuertes, si hay palabras ásperas, tratemos de suavizarlas. Si hay palabras amargas, endulcémonos. Dulcifiquemos nuestras palabras. Yo sé que nos cuesta, pero hagámoslo. Amén. Oramos, Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña a conducirnos en esta vida que no es fácil, en este mundo que no es fácil, donde todo el mundo, Señor, tiene su mente quizás una mentalidad ya acostumbrada a tratar de una manera tan brusca, tan diferente a como deberíamos ser nosotros los cristianos. No queremos caer
en la misma situación. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a tu iglesia. Danos, Señor, revelación de tu palabra, que podamos entenderla, que podamos, Señor, nosotros practicarla, ser hacedores de ella. No solamente oidores, no solamente obtener conocimiento, Señor. Muchos de nosotros pensamos que en el conocimiento está todo. Y nos olvidamos que hay gente que nos observa. Nos olvidamos que hay familias que nos observan, que nos escuchan. Nos ven cómo trabajamos, cómo actuamos y nos escuchan por las palabras que salen de nuestra boca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar rectamente, Señor, glorificando tu nombre con nuestro accionar y con nuestras palabras. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la inteligencia para poder soportar toda esta presión que el mundo ejerce sobre nuestras vidas, Señor. Estamos en los últimos tiempos. Tu venida está muy cerca. Prepáranos, Señor. Prepáranos para ese gran evento, cuando tú aparezcas en las nubes. Cuando suene, Señor, la trompeta y estemos preparados para partir contigo, Señor. Gracias, Padre. Bendigo la iglesia. Bendigo la iglesia Río de Vida. Bendigo a mis hermanos, su familia. Señor, guárdalos. Protégelos. Dale la fuerza. Dale ánimo, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Creo que el martes ya podemos estar reuniéndonos acá en la iglesia para estar orando. Aunque estemos en fase 2, podemos juntarnos hasta 10 personas. Así que el martes a las 8 de la noche estamos orando por la iglesia y por nuestras necesidades también personales. Gracias, bendiciones del Señor.